con Déjame que te cuente como todos los miércoles. Mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, un saludo a todos los boticarios, ¿me escuchas? Sí, señor, perfectamente. Pues déjame que te cuente algo acerca del gran señor que fue José Vasconcelos. Abogado, político, ensayista, filósofo y ante todo político y educador mexicano, oaxaqueño de nacimiento, fue el creador del Ministerio de Educación, que después pues se convertiría en lo que hoy es la SEP, la Secretaría de Educación Pública, pero sobre todo lo hizo en un momento en que el 80% de la población de este país eran analfabetas, y él concibió una educación para mejorar la calidad de vida del pueblo, no electoral ni de control. En el Ministerio de Educación de Vasconcelos no había cupo para gente como el Bester Gordillo y tantos males que acarrea nuestra educación. También fue rector de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Él en tiempos de la Revolución, hizo un pacto con Obregón, y para apoyar a Obregón en su plan de llegar a la presidencia de la República, al llegar Obregón lo designa rector de la UNAM. La frase "por mi raza hablará el espíritu" y el escudo de la UNAM, dos aportaciones muy importantes que hace poco cumplieron un centenario, son la gran aportación de José Vasconcelos, entre otras, a la vida universitaria. Por mi raza hablará el espíritu. Él se refería a que la raza cósmica, para mí su obra principal, debe estar por encima de la nacional. Y él definía la raza cósmica, aquella que iba pues desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Él era un poco antiamericano y decía que a él le pesaba mucho que hubiera más banderas en el continente americano, porque decía que cada bandera extra era la separación de un estado de otro y un triunfo para los americanos en sus movimientos imperiales, como era el caso de la separación de Panamá de Colombia. El gran problema de Vasconcelos fue que su discurso, su ideología, su proyecto no se acomodó a los tiempos de la revolución institucionalizada, ¿no? Aquellos tiempos esos de un discurso demagógico en que los resultados son aparentes. Él iba por los resultados reales, ¿no? Ese México que nos gobernó hasta los 70s, 80s, que mucha gente añora todavía. Entre otras cosas, también fue candidato a la presidencia por el Partido Nacional Antirreeleccionista. La historia lo define pues como un demócrata frustrado, ¿no? Cuando tuvo su tiempo de auge en los puestos que te he mencionado, un impulsor del muralismo mexicano en sus principios. Ya después el muralismo se oficializó, ¿verdad? El muralismo, ahora sí que válgase la analogía, tuvo un discurso completamente nacionalista desde el punto de vista de la revolución y de los que gobernaban en ese tiempo. Después tuvo una visión muy sui generis, por ejemplo, de la conquista, en la que a conquistados y conquistadores da otro valor que tampoco convenía al discurso revolucionario, ¿no? Él ve como México el producto de fusión de estas culturas. Él, después de ser candidato a la presidencia, se fue al exilio, cayó en desgracia, y él tuvo una pareja sentimental que fue su compañera, fue su pareja sentimental y fue coordinadora de su campaña, que era Antonieta Rivas Mercado, que era una mujer de sociedad mexicana muy influyente, que apoyó a muchos escritores y a talentos de su época como Antonio Caso, los ayudó a despegar, y se fueron a París. Y en París ella, ante la frustración pues de haber perdido todas sus actividades, todas sus fundaciones, todo lo que hacía, haber perdido la presidencia, encontrarse en desgracia y además tener un rompimiento con este gran educador mexicano, pues ella decidió suicidarse con la pistola de Vasconcelos, que él siempre andaba armado, eran tiempos de la Revolución, en la mismísima catedral de Notre Dame. Ahí, a los pies de las gárgolas y de Quasimodo, murió esta figura, atormentando pues a nuestro gran educador mexicano, que murió en 1959. Creo que Vasconcelos, por eso mismo de no convenir a ese discurso demagógico y revolucionario, no se le ha dado el valor que tiene. Hay pocas cosas que le hacen reconocimiento,
como hay una calle en la Ciudad de México, casualmente muy cerca en donde está la embajada rusa, cosa que él era antirruso. También era un poco antiamericano, por lo que te digo que él veía lo panamericano, lo veía como una sola integración del Río Bravo para abajo. También se le acusaba de ser simpatizante de Hitler, que sí lo fue, pero hay que recordar que Hitler llegó al poder en forma democrática, ¿no? Y muchos eran admiradores de él, como Henry Ford, bueno, antes de que, ahora sí, de que enseñaba el cobre. Entonces, hay que leer a Vasconcelos, hay que rescatar a ese pensador y a ese educador mexicano. Entonces, les recomiendo, entre otros, tiene muchos, está Prometeo, el cuento del gallo Giro, que es muy bueno, su libro sobre Hernán Cortés, que da otra visión de la conquista, contraria a la versión oficial, y el Ulises Criollo, esa es su obra más importante. Entonces, les recomiendo leer a Vasconcelos y ver La Botica. Un saludo para todos. Gracias, Juan Carlos. Sí, definitivamente un personaje al que hay que acudir constantemente, un referente del tema de la educación en México. Él y también la vida de Antonieta Rivas Mercado, que la mencionabas, también es apasionante. Hay por ahí un libro muy bueno sobre la vida, no me acuerdo ahorita el nombre, pero vale mucho la pena. Dos buenas recomendaciones: acudir a Vasconcelos y a Antonieta Rivas Mercado. Te mando un abrazo.